Ustedes los nacidos bajo el signo de Libra, les doy la bienvenida a su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y así conocerás los requisitos de nuestro concurso y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si tú deseas una, puedes escribirnos a los datos del primer comentario. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar lo que tú desees. Bueno, esto es súper importante. Y además quiero comentarte que pues la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género, a quién va dirigida. Y si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensajito general. De parte de todos los angelitos para todos los Libra. Y me dice, necesitas hacer catarsis, ¿sí? Necesitas sacar todo aquello que has estado acumulando durante estos días, porque definitivamente hay muchas cosas que te están afectando, te has estado guardando y en cualquier momento esto es como una olla a presión. Vas a explotar si tú no eres capaz como de sacar a flote todo esto que estás sintiendo en este momento, que has ido aguantando, soportando. Y que recuerden que aquello que nosotros no expresamos con palabras, que no manifestamos, también se transforma en enfermedades. Entonces, por cuidar tu salud, haz catarsis. Puede ser a través de, no sé, una conversación con alguien, de escribir una carta, de hacer ejercicio, de gritar, del arte, de lo que sea, pero necesitas hacer catarsis. Tu segundo mensaje me dice, vas a tener la oportunidad como de, no sé, cobrar venganza a alguien. La vida te va a poner ahí las circunstancias en bandeja de plata. Alguien que te lastimó, alguien que te hizo daño, pero te dice, no caigas en eso, obra con humildad. No significa que perdonar por ello uno tiene que volver con la gente, no. Pero sí esto nos brinda la posibilidad de sanar, ¿sí? Perdona, sana, libera, suelta. Tu último mensaje de parte de los ángeles te dice, es tiempo de actuar mucho con la razón. Si tú crees que de verdad el universo va a poner en tu cabecita y en tu corazón la solución a ese problema que tienes, escribe amén ya mismo, porque me dice que la luz interior va a empezar a brillar en ti para iluminar tu camino. Escríbame en los comentarios y de esa manera decrétalo en tu vida. Bueno, vamos a comenzar en este momento con el plano de lo sentimental. Comenzaremos con los totalmente solteros, los que no sienten nada por nadie, ni siquiera por el ex, ni salen con nadie. Luego, o sea, de segundo, vamos a leer la lectura de los que tienen conexión con alguien aún amorosa, así sea el ex. Así si estén peleados, la segunda lectura es para ti. Me dice la carta de la justicia que para ti, Libra, que estás soltero en este momento, el universo trae mucho equilibrio. Esta es la carta de la armonía. Me dice que vas a empezar a entrar en una etapa en la cual el equilibrio y la armonía van a ser lo más importante, lo fundamental, lo que tú no vas a negociar con nadie. Y esto pues es supremamente necesario, porque veo que para algunos de ustedes el tema como de la desarmonía podría ser bastante intenso, podría ser bastante fuerte y les conviene como equilibrar entre el trabajo, la parte social, la parte familiar y la parte emocional o de pareja. Viene un tiempo de armonía, viene un tiempo de equilibrio, viene un tiempo en el cual se finalizan esta etapa de relaciones intermitentes y viene una comunicación. Esto es un mensaje, esto es una carta.
Puede ser que estés conociendo a alguien a través de chat, porque esto es una carta, un mensaje, una comunicación, y esto es la unión, la fuerza. Entonces siento que llega alguien para equilibrar muchas cosas en tu vida, o más bien completar ese equilibrio y esa armonía en la cual Libra ya ha venido trabajando. Entonces veo que es bonito, veo que es bueno, veo que realmente les conviene muchísimo a ustedes. Y pues me parece maravilloso, me parece muy lindo porque siento que de verdad vale la pena como darse la oportunidad ahora que ya has trabajado en sanar, ahora que ya has trabajado en estar mejor. Vamos a ver qué viene para los que están en una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, la amante, la ex, la esposa. Pueden que estén juntos o separados o en contacto cero. Bueno, quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa persona especial. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere. Justo en este momento te voy a pedir que te concentres y en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a ver qué se viene para esta conexión, sanación. Qué bueno. Me encanta esta carta porque esta carta eres tú y te salió el astro de la buena suerte. Entonces, miremos a ver qué es lo que viene. Bueno. Comencemos con lo que siente esta persona por ti. Me dice que es alguien que avanza. Puede ser que estés saliendo con una persona de signo Aries, también Capricornio, Tauro. Y esta persona avanza hacia ti. También puede ser un Sagitario. Esta persona hay movimiento, ¿sí? Al estar un caballo allí, hay movimiento y veo que algunos sienten como una atracción o una conexión sexual con ustedes muy fuerte, muy intensa. Esta persona definitivamente te desea muchísimo. Es algo que, digamos, no ha encontrado en otra persona y probablemente no lo vaya a encontrar. Entonces es súper importante que lo sepas, es súper importante que lo tengas en cuenta porque veo que de verdad pues es muy muy importante. ¿Qué piensa esta persona? Miren que esta persona siente que en determinado momento tuvo como el trono, pero que lo perdió, ¿sí? Y sabe perfectamente que perdió el trono en tu vida por sus actitudes, perdió el trono en tu vida por las cosas que él mismo ha hecho o ella misma. Entonces es alguien que está siendo consciente de que si las cosas están como están y que si tú has cambiado es porque se lo buscó, ¿sí? Yo creo que si podría colocarle otro título a este video sería se lo buscó. Él se lo buscó, ella se lo buscó. ¿Qué es lo que quiere? Solucionar este desequilibrio. Este desequilibrio representado por este 10 de oros invertido. Me dice que algunos de ustedes tienen hijos, sí, porque es la carta de la familia de las rupturas en ella. Y también problemas económicos que también como que sumaron ahí. Todo fue como una suma para que algunas relaciones se fueran deteriorando poco a poco. Entonces veo que esta persona está haciendo como un análisis en conjunto de toda la situación, como un análisis en conjunto del por qué las cosas están como están, ¿sí? Esto es bueno porque esto nos habla de alguien que tiene capacidad de introspección y déjenme decirles que esto uno no lo encuentra en todo el mundo. Hay gente que va cometiendo sus errores, gente que las va haciendo y nunca es capaz de reconocerlas, pero aquí yo veo mucho deseo y mucha introspección. Bueno, ahora veamos qué se viene para esta relación. Me encanta esta primera carta. Bueno, me encantan realmente las tres respecto a lo que se viene. Primero porque comenzamos con esta carta de Láker. Y esta carta de Láker me habla acerca de sanación. Veo que esta relación comienza una etapa de sanación. Siento para ustedes mucha energía de restauración.
Sé que algunos de ustedes no van a regresar con esta persona definitivamente, pero veo que ustedes ya comienzan a sanar. Comienzan a sanar y esto es positivo. Esto es positivo independiente de que regreses, que no regreses, porque tú necesitas tener ese corazoncito completo, ese corazoncito bien, para que puedas disfrutar de todas las cosas lindas y buenas que te vienen. ¿Por qué te digo esto? Porque esta carta del centro siempre te representa a ti. Y mira que, aunque aquí me apareció un signo Tauro, que puede bien ser tu ascendente, también representa que llega mucha estabilidad y mucha buena suerte. La carta del astro me habla de mucha buena suerte y de situaciones que se aclaran. Es como si tú ya empezaras a ver el camino, empezaras a ver la luz. Y de verdad ahora entiendo el mensaje de los angelitos para ti. Me dice que viene una etapa de muchas ilusiones, ¿sí? De una conexión muy linda, de una conexión muy bonita, la realización de los deseos de tu corazón. Para algunos de ustedes se aproxima a largo plazo la llegada de un bebé. No sé si con esta persona, con otra, si lo planees o no, pero aquí me marca que para algunos llegará un bebé y que eso traerá muchas ilusiones y mucha esperanza a su vida. Entonces eso de verdad que me encanta y me encanta muchísimo. Por otro lado, acá encontramos, me dice que te recomienda trabajo duro. Me dice, si tú quieres darle una nueva oportunidad a esa persona, que le cueste, que no sea tan fácil, que así te desee y tú te estés muriendo de ganas y deseo por esa persona, no se la pongas tan fácil. ¿Por qué? Porque eso es justicia y equilibrar las cosas a tu favor, te dice este as. También es necesario que ciertas verdades salgan a la luz. Me dice que hay ciertas cosas que poco a poco se irán revelando, que irán saliendo a la luz y todo se irá acomodando, pero que es necesario que las cosas se empiecen a decir, que no se la pongas tan fácil a esta persona. Bueno, vamos a ver qué viene para la parte económica en general de todos los Libra. Para los que están sin trabajo, acepta un consejo en estos días. Acepta un consejo de parte de una persona mayor. También la carta del maestro me encanta porque me habla acerca de solución de problemas. Entonces creo que viene una solución bastante buena, pero debes escuchar un consejo y por ahí viene la restauración para tu parte económica. Si lo crees, escribe amén. Para los que están con trabajo, cuidado porque ese 5 me habla del egoísmo y no tuyo, sino de alguien más en tu trabajo que podría estar buscando tu caída. Sí, nuevamente aquí esto me habla de deslealtad, la emperatriz invertida. Entonces cuidado porque alguien quiere estarte buscando la caída. Cuidado en quién confías en tu trabajo o en tus negocios. Tu intuición te dice por qué. Número de la suerte, el número 44. Y quiero, darte las gracias por llegar hasta aquí. Te voy a contar los premios y los requisitos. Primero invitarte a que compartas este video y este canal. Contarte que nuestros premios son una lectura privada conmigo y también poder estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Bueno, te cuento que... ¿Te cuento que qué? Te cuento que nuestros ¿qué? Que nuestros premios, nuestros requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video, con escribir el nombre de la persona, de la persona. Estoy pensando en esta lectura porque, no sé, hay algo ahí que me resonó. Bueno, el nombre del animal que aparece durante el video y el número 11 al lado, ¿ok? Bendiciones a todos, los llevo en mi corazón. Les tenemos la sorpresa y un nuevo canal donde se van a hacer los en vivo. Porque en este, pues como cargamos videos todos los días, ya se estaba llenando mucho. Entonces, bendiciones, los llevamos en nuestro corazón.